Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología sin Diván. Somos Mónica Ríos y Angélica Ríos, fundadoras de Siente Psicología, una empresa que impacta la salud mental de la comunidad. Este espacio es para vos, que sentís mucho y decís poco. ¿Cómo vas, Angie? Súper bien, Moni, ¿tú? Bien. Me alegra muchísimo. Bueno, el día de hoy venimos con un tema súper especial que estuvimos preparando, hablando entre nosotras y que creemos que es súper valioso por una razón principal. Claramente viene de lo que se ha movido en la semana y veíamos en la semana que particularmente hay muchas personas en estas semanas que están atravesando como por temas más de sentirse vacíos, sentimientos de tristeza, algunos momentos depresivos. Entonces, digamos que más que el tema de, bueno, que la depresión, que la tristeza, cómo gestionarla, que tal vez va a ser tema en otro espacio, queríamos abordar un poco con ustedes el tema de cómo acompañar a alguien que está atravesando por un momento así. Digamos que es muy usual, no sé si a ti también te ha pasado, que en terapia ante estas personas que están sintiéndose así, lo primero o una de las primeras cosas que uno pregunta es cómo estás de red de apoyo, ¿no? Ujú. Porque básicamente es fundamental en cualquier proceso de recuperación y entendiendo que muchos de los pacientes de los que hablábamos casi no contaban con red de apoyo o tenían una red de apoyo que parecía que no era de apoyo, ¿sí? Sino que eran personas que estaban al lado pero realmente no brindaban como el acompañamiento necesario y oportuno. Dijimos, pues es un tema muy valioso por lo mismo, ¿no? Porque hay muchas personas que uno a veces dice, queremos ayudar, queremos acompañar, pero no sé cómo hacerlo. O hay mucha responsabilidad frente a la idea de es que acompañar es solucionar y pues Ujú. realmente no lo es. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos que podemos abordar es, ¿tú qué has notado en consulta que está pasando últimamente que puedan ser como las causas principales? Porque sí me parecía curioso. Encontrábamos muchos pacientes que no, pues estoy desanimado, estoy desanimado, estoy desconectado, estoy triste, llevo una semana sin querer comer bien, no duermo bien, me siento deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cuáles son las causas que más has podido encontrar en terapia. Pues digamos que básicamente frente a las causas y demás, siempre tiene que ver con sobrecarga, ¿no? Con Ujú. esa sobrecarga que hay a nivel mental, como ese estrés constante frente a las cosas que hay que cumplir, a lo que hay que resolver, tal vez esa sobreestimulación que hay de pronto como a nivel digital. En estos días lo hablaba con alguien y decía que efectivamente uno se llena mucho del otro, redes sociales todo el tiempo te está llenando y te está sobrecargando y a veces parece que relajara, pero en realidad evade, dispersa, pero no necesariamente te está relajando. Entonces eso te lleva como a una sobrecarga, pero al mismo tiempo a sentir es como esa soledad emocional, que creo que también es otra de las cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos también en algún momento, como ese nivel de exigencia frente al cumplir, frente al hacer, el miedo a la incertidumbre también, que es algo que aparece muchísimo, precisamente porque nos han invitado y nos han dicho que tenemos siempre que tener el control de absolutamente todo. Ujú. Entonces las personas llegan con el no sé qué va a hacer de mí, no sé qué va a hacer de mis relaciones, no sé qué va a hacer con mi economía, no sé para dónde voy, no sé qué quiero. Me pasa mucho que llegan pacientes y dicen, la verdad, no tengo ni idea de qué quiero hacer, de qué quiero eh, Mm. cumplir en mi vida. Y básicamente ese es como de las cosas que uno más puede ver frente a todo, ¿no? Como que la incertidumbre, el control, la soledad, la sobrecarga emocional, la sobrecarga en términos del hacer, como para resumir ahí, Ujú. que son las cosas por las que las personas más van. Y pues que efectivamente consiste, esto nos puede llevar a lo que está pues como en auge, temas de ansiedad, temas de depresión, temas de todo este tipo de situaciones conflictivas que los llevan a espacios terapéuticos como esos. Ok. Y mira que ahorita que hablabas del tema de redes, hay un punto que veo mucho en terapia y es la parte de la autoexigencia y la comparación. Ujú, El también. estar como poniendo un estándar o una línea muy alta de lo que yo debería hacer porque es que fulanito tiene menos edad que yo y ya compró un carro, fulanito tiene menos edad o igual edad, sí. Y no sé, ya tiene una casa, ya tiene una esposa y yo estoy quedado, estoy quedada, etcétera, etcétera. Entonces
sí he encontrado mucho que ese perfil de comparación y autoexigencia que está ligado claramente por el uso de redes y todo este pues, sistema en el que estamos ahora, pues está teniendo mucha implicación en el tema de la salud mental. Claramente uno diría, no, pues no te compares y ya, pero no es tan sencillo si las redes o ya más de una perspectiva sistémica, es decir, de todo lo que nos rodea, nos dice que vas a ser valioso siempre y cuando tengas, ¿no? Siempre y cuando cumplas. Entonces es como muy importante revisar también, bueno, qué es lo que en este momento la persona a la que yo estoy cercana o la persona que es importante para mí que esté atravesando por algún momento de tristeza, pues qué le pasa, ¿sí? Porque realmente pueden haber muchas causas. O yo creo que la más compleja es no sé qué me pasa, ¿sí? Que también aparece muchísimo, que uno dice, pero ¿qué tienes? Y dice, pues es que la verdad es que no sé, me siento triste, pero no sé. Que obviamente ahí pues lo oportuno siempre es tener un acompañamiento profesional. Sin embargo, como red de apoyo, pues bueno, ya vamos mirando igual cómo va a ser la manera de acompañarlos. Hay un punto que creo que es importante también y es lo que decías de la incertidumbre. Y sabes con qué lo puedo como ver también. Siento que hoy en día una de las mayores fuentes de ingreso, hoy estamos construyendo más fuentes de ingresos a través de la independencia. Y creo que la independencia, que sí es cierto que ahorita ha cogido más auge porque ya todo el mundo quiere ser independiente, no quiere trabajar para una empresa, quiere construir lo propio, sí o sí viene con mucha incertidumbre. Sí, mira que este tema de la incertidumbre frente a las personas que decidimos ser independientes puede que afecte el resto. Sí, sí. De hecho, esta mañana estaba hablando yo con alguien y yo le decía que para mí sigue generando resistencia sentarme a hacer los gastos del mes, lo que tengo que gastar, lo que tengo que pagar. Y entonces, claro, uno que es como independiente, que no trabaja para ninguna empresa y uno crea su propia empresa, pues básicamente uno empieza, bueno, y, ajá, ¿y será que sí voy a poder? ¿Y será que de Ujú. dónde? Sí. Al final, mi respuesta es, bueno, siempre se puede, siempre he Sí, siempre has podido, podido. está bien, ¿sí? Pero esta incertidumbre aparece mucho. Y también otra cosa, y también creo que es para las personas que están vinculadas laboralmente. Hoy en día los empleos no son como los de antes, Ujú, que la gente duraba resto de tiempo empleada y se jubilaban y sabían que entraban a los 18 y se pensionaban allí y se acabó. ujú. Hoy en día las empresas fluctúan mucho su personal. Tengo muchos pacientes que son empleados y dicen, no, pues tengo que cumplir porque qué tal que me echen. Y el qué tal que me echen es la incertidumbre aún vinculados a espacios laborales. Entonces creo que más bien como que todo lo que fluctúa el mercado laboral, que todo lo que fluctúa la economía, que todo lo que se mueve en relación como a este desechar, que creo que también es algo que se mueve mucho hoy en día. Lo líquido, Ajá, modernidad líquida. exactamente, la liquidez, Ujú. que todo va y viene y no importa, no pasa nada, nadie es necesario en últimas. Todos son Y prescindibles. creo que estamos como luchando también por serlo. Ahorita que decías esto de lo de las redes, me causa mucha gracia, por decirlo así, al mismo tiempo tristeza, porque es que las cosas que nos venden las redes, eso ni siquiera son este tipo ni siquiera son esas personas. Hay unos videos que Ujú. dicen, eh, te quieren vender un programa de yo no sé cuánto, entonces se van a Dubái, se toman las mejores fotos, pero detrás de eso están mirando, están en una habitación quién sabe en dónde, metidos en quién sabe en dónde, poniéndose fiando o sacando a crédito toda la ropa que tienen que sacar para poder hacer un excelente video. Y uno dice, es muy triste porque en últimas estamos jugando a ser un personaje que ni siquiera es el personaje que está vendiendo el personaje. Ujú. ¿Sí? Entonces eso, claro, crea un ideal de lo que se supone que yo tengo que ser, pero no voy a ser porque en última la persona que está vendiendo el ideal ni siquiera lo es. Sí, nos han vendido como esta expectativa súper alta y a veces violenta que efectivamente nos ubica desde la insuficiencia y desde la soledad. Y lo Totalmente. interesante que también he visto yo es que todos, he sentido que todos estamos como en ese mismo afán de ser algo y no nos sentamos con el otro a decir, uy, yo siento que yo no, que me falta. Porque reconocer que me falta para hacer ese algo incluye exponernos a la vulnerabilidad, ¿no? Lo Ujú. hablaba yo, lo pensaba yo hoy en el gimnasio. Al gimnasio al que vamos, por ejemplo, es un gimnasio como de gente muy,
que uno dice, no, pues aquí la gente como aparentosa, pinchada, que todo el mundo tiene, pero uno se pone a ver y en realidad creo que todo el mundo está tratando de mostrar que Claro. tiene. Ujú. Y si tú te sientas a ver y a revisar las vidas de las personas, probablemente no, probablemente todos estamos en ese ejercicio, pero ni siquiera somos y ni siquiera tenemos lo que se supone que estamos mostrando para encontrarnos incluidos y validados ahí. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y mira que pues desde eso básicamente pues uno llega a la conclusión de entender por qué tanta gente se siente triste, ¿sí? Y por qué tanta gente se siente deprimida o pueda llegar a un punto de la depresión, entendiendo la depresión ya como ese cúmulo de cantidad de culpas, cantidad de pensamientos negativos hacia sí mismo, y se construye básicamente porque estamos rodeados y permeados todo el tiempo de eso. Al lugar donde vayamos, y es que el celular es una célula más, como dicen, sí, está ahí todo el tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestas. Bueno, en fin, son muchas cosas, pero es entender eso, que efectivamente todo lo que nos rodea en este momento puede tener muchas implicaciones para que haya muchas personas a nuestro alrededor que no se estén sintiendo bien. Ya digamos que como empezar a entrar en materia y entender que es como lo que más puede ayudar a una persona, creería yo que es primeramente como la conexión, una conexión como muy, muy importante, muy genuina. Hay un autor que es Carl Rogers, pues, un terapeuta, un psicólogo, y él hablaba mucho del tema de la conexión y decía que Ujú. la conexión era lo que sanaba y era como la empatía real. Conexión no es necesariamente de que yo tenga el super vínculo con la persona a la que voy a escuchar y llevemos años conociéndonos y no. Conexión es yo poder entender lo que la persona está sintiendo, ¿sí? Poder mirarte, poder escucharte. Y en la empatía básicamente está eso, es poder colocarme en los zapatos del otro, poder entender, bueno, tal vez qué necesita, porque creo que hay algo muy importante y es una pregunta que todos nos podemos hacer y es si escuchamos para responder o para entender, ¿sí? Porque en la empatía, hago así porque puede ser una empatía que no es tan empatía, es como que te entiendo y te voy a decir todo lo que yo creo que tú necesitas, ¿sí? Ujú. Pero no te entiendo y voy a tratar de saber realmente qué necesitas, que es bien diferente. Y en el saber qué realmente necesitas, pues primero te tengo que escuchar, pero no escuchar solamente para responder. Porque creo que ese es un punto en común que escucho muchas veces, es que mi mamá me dice, ah, vea, yo en su lugar hubiera hecho esto, 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 esto. O mi tío, mi primo, mi hermana me dicen, no, pues mira, ¿por qué no haces esto? Esto a mí me sirve. Chévere, porque entiendo que es el consejo de que puede ser de una muy buena intención, pero es escuchar, primero escuchar, empatizar, pero realmente empatizar desde la necesidad que tiene el otro y no desde lo que yo haría, nada más, ¿sí? Y mira que eso también lleva mucho como que a veces por querer resolverle el dolor al otro, lo que hacemos es todo lo contrario. Ujú, Como exacto. dice el dicho, por ponerle María Ramos le pusimos la embarramos, por no Ajá, decirle para no cómo se decir lo dice. otro. Sí, entonces, por tratar de arreglarlo, de reparar, de que la persona salga de esa fase o de ese estado emocional en el que está, lo que hacemos es completamente lo contrario, porque a veces tratamos de solucionarle a las personas las cosas como nosotros nos solucionamos las cosas. Ujú. Y a veces, si nosotros también nos invalidamos frente a lo que estamos sintiendo, pues vamos a ir a invalidar lo que el otro está sintiendo. Entonces, frases como, ay no, mija, pero no esté llorando por un hombre, ¿sí? O ay Ujú. no, eso no pasa nada, pero tiene que pararse, no se puede quedar ahí. La persona que se queda en cama llorando por alguna situación, no, pero no se puede quedar en cama, no se puede quedar llorando, tiene que pararse, hágale, mija, vaya y haga, ¿sí? Entonces, a veces se supone que se está acompañando y se está ayudando, pero en realidad no. Ujú. ¿No? Y a veces ese tema de acompañar, a veces puede nos llevarnos también a la invalidación. Lo que estamos haciendo es invalidar o llevarlos al hacer, que creo que es como las formas en las que yo siento que las personas más tienden a acompañar cuando no comprenden cuál es efectivamente la necesidad de conexión y empatía. Te Ujú. llevan o a invalidar la emoción o te ponen a hacer. ¿Sí? Ujú. Como cuando uno estaba niño, ay no, estoy aburrido, estoy triste. No, póngase a barrer, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Póngase a barrer. Hay platos que lavar, Ahí hay sí, platos sí. que lavar. Ay, no, estoy aburrida. A veces puede que el niño lo que esté pidiendo es juego. A veces puede que el niño esté pidiendo un espacio para crear y dice, no, pues está muy aburrido, póngase a barrer, póngase a trapear, venga yo. Ujú. Sí, entonces cuando hay una situación emocional, para resumir esto, es
te ponen a hacer o te invalidan lo que está pasando. Porque es la forma en la que tal vez ellos empiezan a acompañarse o creen que están acompañando, pero en realidad es todo lo contrario. Mm. En estos días estaba viéndome una serie sobre eso, que les debo el nombre, que no soy muy buena con los nombres, y era como la nena estaba deprimida y el amigo llegó, era una serie coreana, y el amigo llegó y se enojó y por tratar de sacarla de ahí le abrió las ventanas, le quitó la cobija y la cargó y él ya le dijo, déjame en paz, déjame en paz. Y la cargó y le puso una chaqueta y la iba a subir a la moto. Y entonces ella se enojó muchísimo y se puso a llorar y dijo, nunca más quiero volverte a ver en mi vida. O sea, tras de que estaba llevada, quedó peor, Ujú, ¿no? Y es precisamente, obviamente es exagerado porque ujú. así no lo hacemos, pero él en su necesidad de apoyar, como que la violentó, le movió la ventana y la cargó y la llevó y yo la soluciono y yo lo arreglo. Y creo que este tema de la empatía también, a veces nos queremos validar desde los que ayudamos, ¿sí? Ujú, Porque también queremos sentir que solucionamos y a veces es ujú. lo que menos sirve. Totalmente. Mira que cuando lo hablabas así, en la lectura, pues, leí algo que era que acompañar implica tolerar la incomodidad, ¿sí? Ujú, ujú. Y yo creo que eso es algo de lo que casi nadie habla, porque, bueno, eso ya es otro tema que es el tema del cuidado al cuidador, de que el cuidador también a veces se carga y todas estas cosas. Pero como que aterrizándolo más a este plano es como que la incomodidad de que no está en tus manos o en tu control rescatar a esa persona. Es incluso como el reto de soportar el dolor del otro sin tener la urgencia de sacarte de ahí. Y es incómodo realmente. Yo sé que muchas veces dirían, no, pues yo no quiero generar incomodidad y por eso no busco ayuda y que nadie me escuche. Pero lo que muchas veces hablábamos tú y yo era como que, bueno, hay que saber incomodar también, ¿no? Porque es que incomodar no desde la lógica de que es que yo le estoy generando peso al otro, estoy generando carga, no, es un acto de amor. Lo que el otro puede hacer por ti desde la escucha, desde la compañía, así se incomode, ¿sí? Entonces, como que tolerar la incomodidad es un punto muy valioso precisamente desde ahí, de no tener la urgencia de sacarte. Había una frase de Freud que escribí por aquí porque creo que resuena mucho y dice, es imposible cambiar a una persona si ella no quiere cambiar, pero sí puedes terminar emocionalmente agotada intentando hacerlo, ¿sí? Básicamente no es nuestra responsabilidad cambiar a la persona, pero si en el afán de salvarla me voy a dedicar enteramente a esa persona, voy a terminar agotada yo, ¿sí? Me voy a ver súper afectado yo. Entonces, en el acompañar a las personas que están pasando por situaciones difíciles es poder entender esa idea que me parece fundamental y es que tú acompañas, no te haces cargo, no resuelves, ¿sí? ¿Y qué significa acompañar? Bueno, escuchar, validar. Hablabas de otro punto también, es el tema del juicio. Entonces, a veces está la idea de que la depresión es mala en términos de que tiene uno que hacer algo al respecto y pararse rápido para afrontarla y solamente así, y no como desde la necesidad, de que es que la depresión empieza a expresar unas necesidades, no. Entonces, si yo tengo un estigma de lo que es todo lo que tiene que ver con salud mental, pues efectivamente voy a llevar al otro a que, como tú dices, haga, ¿sí? Entonces, yo creo que un punto importantísimo es aceptar sin juicios, escuchar sin juicios, ¿sí? Permitirme entender lo que el otro, hablábamos ahorita, necesita, sin necesidad de decir, estás aburrido por esas bobadas. O lo que decíamos ahorita de las causas por las que uno se aburre, ¿no? Te estás comparando, por eso estás triste, ¿sí? O no sé, estás estresado, pues es que todos estamos estresados. Que lo he escuchado mucho en terapia, como que es que vos estás estresado y cansado por el trabajo, pues que a todos nos toca igual, entonces sos muy débil, párate y hacele y ya, pero es que no significa que porque todos estemos estresados no podamos sentir algo al respecto. Entonces creo que ese tema de no tener tantos juicios puede favorecer que la otra persona que necesita escucha te busque, ¿no? Porque también está eso. Quiero ser red de apoyo, pero cuando la persona me busca, tal vez no se siente apoyada. Y también esto que decís, que he visto en terapia, es que las personas dicen, no, es que yo prefiero si algo me pasa quedarme callado y no contar porque mi mamá se pone Ujú. peor o mi papá se pone peor. Exacto. Entonces, no solamente tienen que asumir su situación emocional, sino que también tendrían que asumir la situación emocional del otro.
no, es que yo le cuento a mi mamá y mi mamá se pone a llorar. Entonces uno dice, ay, Ujú, Dios mío, bendito. claro. Como que entonces, ¿qué red de apoyo va a poder tener esta persona? Si siente que si saca su malestar, pues el otro se va a afectar, que sería otra de las cosas que tendemos a hacer cuando acompañamos de manera poco adecuada, ¿no? Lo que estamos como categorizando, resumiendo un poco. Ujú, Invalidamos, mandamos a hacer y otra adicional, nos ponemos peor que la persona ujú, nos que está cargamos de más. emocionalmente mal. Entonces, algo que me ha pasado mucho en sesiones estas 2 semanas es que llega la hermana, la mamá, ¿sí? Personas que ya son adultas, pacientes que son adultos y llega la mamá o la hermana o la tía, lo que sea, y me dicen, pero es que yo ya no sé qué más hacer, ¿sí? Dígame que yo más, ¿qué más puedo yo hacer? Sí, entonces es como el aterrizar y el decir, bueno, no juzguemos, acompañemos, como todo lo que ya vamos a hablar ahora, pero también es decirle, llevar a la persona y que diga, ella ya es una persona adulta, ¿sí? Y hay cosas que tú puedes hacer claramente Ujú, en términos del acompañar, como decías vos, ujú, pero tú no puedes llevarla y obligarla a comer o no puedes llevarla también como al... Y esto está bien complicado lo que voy a decir, pero también a veces se puede llevar al tema de la victimización. ujú, Y esto tiene es un punto sensible aquí, porque cuando la persona está deprimida, está ansiosa, sobre todo deprimida, ujú, a veces tienden como a sobreproteger, ¿sí? Y a hacerle todo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que pasa mucho. Cuando llega la mamá y ya ha visto que han pasado muchas cosas con el adolescente y que el adolescente ya después de estar en un nivel de ansiedad específico por cumplir precisamente con esas expectativas que no puede y cae en depresión, lo que hacen los padres es arropar de una manera que ya no lo dejan ni que lave un plato, ni que hagan absolutamente nada. ¿Sí? Entonces se supone, ellos dicen, bueno, así estamos acompañando, pero en realidad están alimentando más el tema de es que tú no puedes, eres débil y tú no puedes ni lavar un plato. ujú. Entonces tiende a sobreprotegerse. Esto es un tema como con pinzas, Sí, sí. ¿sí? Porque no quiere decir que le voy a decir, ay, pare, se haga y no sé qué. Ujú, Pero sí también es no ubicarlo desde la posición de víctima, sino desde una persona que está sufriendo en el momento y que yo, en la medida de mis posibilidades y con las herramientas de amor, comprensión y compasión que tengo, lo voy a acompañar sin ubicarlo desde una posición de más insuficiencia de la que la persona se está sintiendo. Entonces es un ujú, tema denso, delicadito, pero sí es como la delgada línea, como dicen por ahí, ¿no? ujú, Entre acompaño y victimizo también, que me parece ujú, importantísimo, porque en el proceso terapéutico, si bien se identifican qué de los asuntos y los aspectos internos de la persona le corresponden a su historia, papá, mamá, aquí y allá, ¿sí? También es importante que en esa revisión, después de ellos se puedan ubicar como agentes responsables de su propio tránsito y de su propio camino. ¿Sí? ujú. Entonces, que cuando el que acompaña viene también a sobreproteger, pues se vuelve complejo. De pronto lo que estoy diciendo es como el polo opuesto a lo que estamos planteando, pero no me parece descabellado plantearlo porque sí lo he visto. Y entonces, ¿y Ujú, qué más hago? Y yo ya le compré toda la ropa que quería. Y yo ya les lavé esto, y yo ya le hice lo otro. Y entonces yo, ajá, sí, pero es que la persona necesita otro tipo de cosas, ujú. ¿sí? Que también es como importante mencionarlo. No, la verdad sí me parece muy valioso. Es que sí es muy complejo porque claramente de pronto la traducción va a ser, ah, bueno, entonces le voy a decir que se pare y haga y no me importa, ¿no? Ujú, Y no, no es la traducción, es como lo que uno habla de la revictimización cuando hay un tema de abuso sexual. ujú, Sí, es en esa revictimización, digamos que la persona se va a sentir más vulnerable, se va a sentir más a merced, no va a sentir que tiene las herramientas o no va a sentir que puede construir las herramientas y que siempre va a ser una víctima de todo lo que pase. Y efectivamente creo que es muy importante eso. Entonces, como que un punto es eso para como aterrizarlo, es acompañar, sí, pero no, no en esa necesidad de evitar como, bueno, más bien como evitar ese impulso de arreglarlo
hacerme cargo y suplir absolutamente todo, ¿sí? Entonces acompaño, escucho, comprendo, atiendo, pero no es como que quédate aquí y yo hago todo por ti, ¿sí? No te muevas y no te preocupes y no, es también escuchar qué necesitas. Claramente también es valioso a veces ser un poco propositivo, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Exacto, como que necesitas, quieres salir, quieres algo de comer, quieres hablar, no como desde hazlo, mira, cuéntame, sino como que de una manera muy respetuosa, sin entrar a hacer más de lo que la persona incluso te está pidiendo por lo mismo, para no hacerla sentir como que sí, tú quédate allí porque no puedes, yo lo hago, sino escuchar qué necesita que haga puntualmente. Y creo que ese punto que dices es muy importante porque pasa muchísimo y es este tema de, es que si yo lo cuento los voy a preocupar, lo que decíamos, los va a incomodar. Ujú. Digamos que sí me parece valioso este tema de que las personas construyen herramientas para acompañar. Recuerdo mucho un paciente que precisamente estaba pasando por un periodo depresivo muy, muy fuerte y tuve la posibilidad de ver a los papás. Bueno, varias veces me ha pasado realmente que doy como la orientación a los padres de cómo pueden apoyar, porque claro, no es sencillo y lo podemos comprender. Como mamás yo creo que es muy comprensible porque uno ver a su hijo o a su hija sumergido en depresión, en tristeza, que uno dice, Dios mío, ¿qué más hago? Literalmente la pregunta viene, ¿qué más hago? No sé qué No inventarme. sé qué más hacer. Sí, entonces, por ejemplo, la mamá le decía, no, vamos a caminar, no, haga deporte, no, coma esto, no, claro, desde todo el amor de madre de quiero verte bien, pero antes él se sentía como que, uff, como que, como sofocado, como que es que me está pidiendo que haga cosas como si fuera algo sencillo para mí, pero en este momento no lo es, porque emocionalmente no me siento bien. Entonces, es comprensible que muchas veces como red de apoyo también tengamos ese impulso de querer arreglarlo y que nos sintamos un poco afectados emocionalmente, pero en la lógica de querer acompañar de una manera más asertiva, es importante que todas esas emociones que sentimos frente a la idea de apoyar y acompañar a alguien, podamos gestionarlas en otro espacio. Sí, podamos también tener nuestra propia red de apoyo, ¿no? Porque es que no significa que por ser red de apoyo no necesitamos nosotras. Nosotras somos una red de apoyo, pero nosotras tenemos nuestros terapeutas, nuestras familias, bueno, todo lo que tiene que ver como con alguien que esté para uno. Entonces, ser red de apoyo también amerita que alguien te cuide. Así que pues considero que es muy valioso ese punto porque pasa muchísimo. Es como gestionar todas las emociones que me está provocando el acompañarte, pues en otro espacio y uno entender eso. El otro se va a ver afectado y verlo como un acto de amor y verlo como algo que me merezco, porque es que también creo que tiene mucho que ver con el merecimiento, el poder recibir ayuda, el Ujú. saber que merezco recibir ayuda. Entonces ese punto me parece muy, muy valioso. No sé, por ejemplo, en los espacios, cuando alguien te acude a ti precisamente para eso, como para decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? ¿Tú qué herramientas normalmente sueles como brindar? Además de las que ya hemos mencionado, ¿qué más sueles como compartir con las personas que van a buscar cómo ser una red de apoyo? Ujú. Pues mira que ahorita que estábamos hablando de lo de los adolescentes, también pasa mucho en adultos. Como que a veces la persona dice, pero es que yo ya voy, le pregunto cómo está, qué ha hecho, qué va de la vida, pero la persona ya está demasiado cerrada porque ha empezado a Ujú, entender que no tiene espacio ahí, totalmente. ¿sí? Entonces a veces les digo yo, por ejemplo, con los adolescentes, otra vez, yo sé que esto es un tema muy general, pero es que en los adolescentes es mucho más fácil de ver este proceso. Y yo les digo, el adolescente no te va a contar o la persona no te va a contar cómo te fue de una, ¿sí? Cómo le fue de una o qué está sintiendo de una, si ha venido de un proceso donde la relación es a partir de la invalidación, el envío a la acción, ¿sí? Entonces no te va a contar porque, por ejemplo, con adultos, no, es que ¿para qué le cuenta a mi hermana si mi hermana me regaña? Ujú. Pues el día de mañana la hermana entiende que puede ser un apoyo, no va la otra hermana, la que está en esa situación, no le va a decir, no, es que me siento así, me pasó esto, me pasó lo otro, porque ya viene con un antecedente de invalidación y de regaño y de juicio. Entonces, generalmente con estas personas les digo yo, busca la forma de conectar con la persona, ¿sí? Entonces, con los adolescentes, por ejemplo, es, me siento, llevo algo para que compartamos y mientras eso pasa, le cuento
alguna situación que haya sucedido en el día, no necesariamente dolorosa, pero sí como el tema de, ve, mira que me pasó esto, aquí y allá, porque generalmente en este tipo de conexiones la persona viene a que no tiene espacio, está cerrada, y si eso pasa es porque no hay un vínculo de relación bidireccional, es decir, que hay una conexión de parte y parte. Entonces yo les Ujú. digo, bueno, siéntate y cuéntales un poco cómo ha estado tu día, lleva algo, pregúntales alguna situación mínima, ¿sí? Algo sencillo. Ve y, por ejemplo, ve y ¿te gustó el almuerzo? No, sí, no, porque tenía no sé qué. Ah, bueno, listo, súper. Cosas mínimas, básicas. Por ejemplo, con los adolescentes yo llevo mucho la recomendación de que pregunten, ve, ¿y ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿Sí? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué fue lo más bacano? ¿Y qué estuvo la lonchera? Y contame un chisme, por ejemplo, ¿sí? Y sé que eso no va a llevar, no tiene nada que ver con abordar la situación emocional, Ujú. pero precisamente es una puerta de entrada Total. para que la persona diga, mira, claro, entonces relaja porque dice, esta persona me está escuchando. Lo que sea que me está escuchando el chisme, me está escuchando qué tal me pareció el almuerzo, me está escuchando algún chasco que haya pasado el día de hoy. Y entonces llega mucho después de eso, llega el, ve, mira qué tal cosa y tal otra. Entonces se empieza a abrir, porque hay que gestar una apertura. Entonces muchas mamás dicen, es que ella no me cuenta nada. Pues ¿cómo te va a contar de primerazo si viene del pensamiento de que me van a juzgar, me van a invalidar, me van a exigir, me van a regañar? La conexión se empieza otra vez a crear. Hay que crear la conexión, hay que crear el vínculo. Entonces preguntarnos si en esos momentos en que queremos acompañar al otro, pues tenemos anteriormente un vínculo donde la persona pueda sentirse en confianza de contarlo. Entonces Ujú. creo yo que frente a eso que me preguntas es, bueno, empecemos a crear un vínculo, Ujú. porque la Total. persona que viene cerrada no me va a venir a contar de buenas a primeras que le pasó esto y aquello y que se siente insuficiente y que se siente aquí y allá, ¿sí? Sino que a partir del vínculo en que yo me abro y tú te abres desde las cosas mínimas y cotidianas, entonces luego vamos empezando a profundizar en una relación donde ya me puedan decir, me siento así, me siento allá, asá, y yo pueda estar en la capacidad de escucha, Ujú. ¿cierto? Básicamente es el te escucho Ujú. y te estoy escuchando algo mínimo, superficial, cotidiano, y te estoy demostrando que pues te puedo escuchar en lo profundo. Ujú. En estos días estaba hablando yo con alguien y decía, es que no, esa persona ya me está hablando más. Me dijo qué día que necesitaba arreglar algo, una pieza, y yo le dije, pero ¿cómo vas a dañar la pieza así? Es que la pieza no es para dañarla, la pieza hay que ta, 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 ta. Entonces, claro, yo en la orientación le dije, ¿tú crees que la persona era lo que necesitaba escuchar? Sí. Pues no más con algo tan sencillo como el arreglo de una pieza, de un artículo, pues cómo va a contarte que está mal o que está pasándola Ujú. mal. Entonces me parece que eso es como importante, como empezar a crear un vínculo y empezar a profundizar. Ujú. Nadie se va a abrir si ante una mínima apertura tú le vas a caer encima. Entonces también es importante como que puedan ustedes revisar de qué manera ustedes reaccionan y responden cuando alguien les está contando algo, así sea mínimo, ¿sí? Y entender que con base en eso, pues nadie se va a abrir y no van a poder ser ese acompañamiento frente al otro, ¿no? Mm. Total. Hay algo que podemos integrar también en el tema del saber escuchar. Y creo que es un punto que también he escuchado mucho en terapia y es como que es que mientras yo le estoy hablando algo, ella está en el celular. Ujú, O mientras yo le estoy hablando algo, ella está colgando la ropa, ¿sí? O está haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso se siente. Yo te estoy hablando de algo que es muy delicado y sensible para mí. Y de pronto la postura corporal tiene muchísimo que ver, ¿sí? Entonces creo que también hay que saber acompañar desde el cuerpo y cómo hacerlo, tener contacto visual, poder respetar un poco las pausas, ¿sí? Como que en el afán de querer contestarte, sino como todo de una manera pausada, manejar un tono de voz amigable, tener pocas distracciones alrededor, sino que estar más focalizado en lo que me están diciendo, porque realmente parece como obvio, pero tiene mucha implicación, porque lo escucho mucho, como que es que si está en el celular, pues no le interesa, o hasta a uno le pasa.
Sí, que yo te estoy contando algo y tú estás en el celular, pues yo con qué ganas te lo voy a contar. Y más si es algo, imagínate yo estar contándote algo súper sensible para mí y tú estar allí o estar mirando el techo o estar diciendo, ah, sí, tratar de contestarte rápido, pues yo no voy a sentir que estás escuchando, voy a sentir que quieres responder y ya o que quieres cumplir con la idea, pues estoy, ¿sí? Ujú. Entonces me parece como muy importante ese tema también de saber escuchar desde el cuerpo, desde la postura, desde el contacto. Sé que es a veces hasta automática que uno coge el celular, pero bueno, en ese ejercicio de saber hacerlo, pues es valioso empezar como a desprenderse. Ahorita que hablabas, estaba pensando en algo muy importante también que surge en los temas de cuando se está triste o deprimido o pasando por una situación emocional. Y es que hay una característica particular y es el no quiero hablar de eso. Es el quiero que estés, pero no quiero hablar de eso. ¿Sí? Y Ujú. eso me parece muy importante porque es asumir, está bien si no quieres hablar de eso. Creo que a veces está el afán, precisamente por lo mismo, el impulso de arreglarlo, es que contame, es que qué tenés, pero Ujú. decime, yo te puedo ayudar, yo quiero que estés, pero yo no quiero hablar de eso. Quiero que vamos a una película, quiero que vamos a comer, quiero poder llorar tranquila en mi cama y que vos me vas a llorar y me sube la cabeza y no más, ¿sí? Pero a veces se pretende o se entiende que es que si yo estoy para ti y te acompaño, yo tengo que saber exactamente qué tienes. Entonces, también puedo ser una red de apoyo sin necesidad de descifrar lo que tienes, porque a veces eso es un ejercicio muy introspectivo. Somos nosotras o nosotros tratando de entender qué tenemos. Por lo mismo que decía ahorita, es que a veces uno ni siquiera sabe qué tiene. Entonces, me parece un punto muy importante ese y es, no tengo que saber exactamente qué tiene la otra persona para poder apoyarla. Hay otras formas, incluso como en la lógica también de que uno necesita salirse por momentos de lo que se está sintiendo. Lo que decías tú, ¿qué necesitas? Esa pregunta es muy importante como red de apoyo. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres salir? ¿Quieres acostarte? ¿Quieres tomarte un chocolate? ¿Quieres que te compre una pastilla si te duele la cabeza? ¿Quieres que te traiga para unos pañitos para que te suene la nariz? Es la presencia, es el estar y probablemente cuando esa persona esté preparada va a hablar de lo que le pasa, ¿sí? Pero creo que es muy valioso ese punto porque siempre estás angustia, pues que necesito saber qué tienes porque si no sé qué tienes no te puedo acompañar, pero es como saber lo valioso que simplemente que alguien esté, ¿sí? Sin necesidad de uno de estar dando explicaciones. A veces en terapia escucho mucho ese tema de, bueno, en esa lógica de la salud mental que obviamente es súper valiosa, pero a veces también ese tema de sentir la emoción puede rayar en el, tiene que sufrir todo el tiempo y no se puede poner a distraerse, a relajarse, ¿sí? Entonces está, no, si yo me siento muy mal, me siento muy mal y no hago nada para dejar de sentirme así porque tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo. Pero tampoco hay que satanizar la distracción, ¿no? Tampoco hay que satanizar la idea de que a veces simplemente necesito descansar de lo que estoy sintiendo. Entonces no puedo hacer algo diferente a sentir lo que estoy sintiendo porque estoy huyendo. Me dicen es que estoy huyendo y hay ocasiones realmente donde no. Simplemente estás tratando de sentirte un poco mejor. Irte a comer un helado, ver una película no es huir de la emoción. ¿Sí? Huyes de la emoción cuando hacen mil cosas y ni siquiera te permites decir que sientes X emoción. Ujú. Pero ir a ver una película, charlar con un amigo, tomarte un vino, no es huir necesariamente de la emoción, es descansar por un momento de tanta carga. Y eso también es un apoyo. Sí, mira que esto que decís es bien importante porque a veces puede que parezca que se está huyendo de la emoción. Y pienso que hay unos pasos importantes para poder identificar si yo estoy huyendo de la emoción o me estoy consintiendo un poco, ¿sí? Ujú, Porque la he pasado mal, que es como la ujú, diferencia. Entonces, cuando estamos frente a una emoción, frente a una situación, un malestar, ¿sí? Una tristeza profunda, o que es como la mayoría de los casos frente a sí, esto, sí. de pronto nos entretenemos con mil cosas y vamos, bailamos, tomamos, vamos, o sea, no paramos, porque sabemos que llegar a la habitación y cerrar la puerta y encontrarnos solos es algo que no queremos sentir y no queremos vivir y no queremos enfrentar de alguna manera, Ujú, ¿sí? Entonces ahí es el tema de estoy huyendo. Otra cosa es cuando tú llegas a tu cama, sabes que tienes que llorar, sabes que te duele, sabes que estás cargadito emocionalmente, te acuestas, lloras, ¿sí? Haces el proceso de
como de desahogar todo este cortisol que se genera frente a este tipo de emociones. Y después de haber llorado, dices, ok, bueno, me voy a lavar mi carita, me voy a tomar un vasito con agua, me voy a comer algo rico. Ujú. También creo que es como lo que uno hace cuando acompaña a veces a un niño que está en una situación de desborde. A veces es importante saber que nosotros nos podemos acompañar como podríamos acompañar a un niño en el debido proceso, como en Sí, el claro. deber ser, ¿sí? Que eso que el niño está llorando, hay algo que él no puede tramitar, hay algo que lo desborda, ¿sí? Se desborda, aquí estoy, lo acompaño aquí y allá, y luego cuando ya se ha calmado, de hecho uno se calma más rápido cuando tiene a alguien al lado que cuando no lo tiene, ya dice, ok, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Ya después de que ha asumido el dolor frente a una Ujú. negativa o el dolor frente a algo que ha perdido, ¿sí? Listo, lo lloraste, entonces vení. Y me parece importante eso, porque si hay un tema en que te estás distrayendo o también te estás acompañando y te estás consintiendo porque Claro. la has pasado mal. Ujú. Sí, totalmente. Y sí lo escucho como mucho porque sabes, es como, por eso digo como que el tema de la salud mental es muy importante, pero como todo, a veces hay tanta sobreinformación que nos dicen como que mira, pero es que si vos te sentís triste tenés que sentirla full todo el día y si haces algo, pues estás huyendo, pues no necesariamente. Creo que va muy con lo que tú dices y es el evitar estar solo, ¿no? El evitar llorar, el evitar siquiera ponerle nombre a la emoción. Ahí efectivamente estaríamos diciendo, bueno, no, no se está enfrentando, ¿sí? No se está haciendo el ejercicio de saber qué te quiere decir la emoción como buen mensajera que es. Pero yo creo que, bueno, mencionamos muchos puntos súper valiosos en todo lo que tiene que ver con el tema del acompañamiento. Básicamente como que, pues sin dejar como de mencionar un punto que ya hablamos y es siempre evitar minimizar, ¿sí? Es un punto clave, no comparar, evitar como corregir al otro en lo que está sintiendo, como que no, pues tú no deberías estar sintiendo esto, ¿sí? ¿Sabes cuál otro? El de interrumpir, que fue lo Mm, que acabé de hacer. lo que acabas de hacer, Sí, exacto. o Menos sea, mal, no estoy triste. lo hice En actuación. intencionalmente para que se vea cómo es que funciona. Obvio, obvio, obvio. Sí, el interrumpir. Sí, tienes Buenísimo. la razón. El Uy, eso interrumpir. pasa mucho. Es terrible porque yo creo que ese de interrumpir responde a la pregunta de si estás escuchando para entender o Ujú. para responder. Si tú interrumpes todo el tiempo a la persona que tienes al frente, mentiras, creo que no estás escuchando, sí, solamente estás esperando el momento en que te dé por eso decía ahorita como que incluso en el tema de acompañamiento desde el cuerpo, a respetar las pausas, sí, como Ujú. que deja que esa persona tome aire y continúe y no siempre tengo que estar diciéndote, es que tengo que decirle, y creo que eso empieza a entrar en los mitos, sí, y es, tengo que decir algo perfecto. Si te acompaño, tengo que decir algo perfecto, tengo que decir las palabras correctas y cómo alimenta el ego, ¿no? También el hecho Sí. de que te dije exactamente lo que tú necesitas, esa persona dijo, uy, mira, gracias porque me dijiste, uy, qué chévere, te ayudé, pero también alimenta y bueno, a veces no es necesario decir algo perfecto. Lo que decía ahorita, a veces es necesario como mencionar algo. Angie, y eso, sí, es una Volví a interrupción más interrumpir, sutil, ¿sí? ¿sí? Pero básicamente, ese tema de interrumpir, ¿sabes cómo lo veo yo? Cuando la persona está contando lo que le pasó y dice, sí, yo te entiendo, validación, porque a mí también me pasó lo mismo. Uy, no, Vieras uf. que hace 10 años, ta. Y empiezan a hablar de ellos. Ajá. Sí. Ay, yo tengo una persona en la universidad, un amigo en la universidad que aprecio muchísimo y lo cogíamos de recocha porque a veces contábamos las cosas y él decía, no, a mí me fue peor. Ay, sí, 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 A mí sí, me fue sí. peor y contaban la historia y como que sí, le había ido peor. Tenía Pero, razón. pero como que tenía razón, o sea, le había ido peor. Pero eso pasa mucho en las dinámicas de relaciones donde se supone que estoy contándote lo que está pasando y dice, uy, sí, no, eso es terrible, vieras que a mí me pasó lo mismo, y al final como que termina llorando más el otro que el que está emocionalmente afectado en el momento. Entonces, y sí, lo contamos precisamente tal vez en la idea de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice para solucionarlo? O simplemente en la idea de decir, no, es que yo también.
a mí también me Sí, pasó lo mismo, como vuelve a dice la cantar canción. ahí. Pero en realidad no están escuchando, sino que están diciendo, no, sí, a mí también me pasó. Entonces, pues eso de interrumpir es algo súper importante. Sí, yo creo que viene como también del comparar, ¿no? De ese punto que decimos no comparemos, y es como que, o a mí me fue peor, y eso a mí me fue peor es invalidar claramente lo que el otro está sintiendo, es como que pues yo no sé, no, si tuve una peor experiencia, no me puse tan mal y vos cómo estás, no lo sé, pero también está ese tema de que me pongo en punto de comparación y menos mal lo mencionaste porque se nos estaba escapando y pasa muchísimo. O el ejemplo que estaba dando ahorita, ¿no? Es que tú estás triste, mira, cuando yo estoy triste, yo corro, yo hago esto, entonces te estoy diciendo, haz lo que yo hago. O Ujú. mira, yo cuando estoy triste hablo con alguien, le cuento todo, porque a mí me encanta contar las cosas y yo no sé si la persona a la que me está contando, pues le cueste contar las cosas. Entonces, sí me parece muy importante porque lo escucho muchísimo que la historia del otro se convierte en mi historia, ¿sí? Sí. Entonces lo que tú me empiezas a contar, yo lo vuelvo como algo mío y empiezo a contarte lo mío y en el fin de la conversación no quedó el punto, ¿sí? No quedó la ayuda, no quedó la escucha, entonces, Quedamos los dos llevados, porque el sí, uno acordó sí. lo que le pasó y al otro le está pasando. Entonces, Y no, el otro nada se quedó hizo. peor, quedó hasta enojado, yo creo, porque obviamente como personas también nos pudo haber pasado que le estamos contando algo a alguien y esa persona empieza a hablar de ella, pues uno queda peor. Porque uno sí lo escuchó, pero también queda como que, bueno, lo que yo dije, ¿verdad? No es importante. Y creo Ujú. que ese punto es muy importante también, ¿no? Porque, como decías ahorita, como que por ponerle María Ramos, y creo que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de acompañar porque acompañar de una manera asertiva puede ayudar mucho a una persona, pero acompañar de una manera, ¿cómo decirlo? Poco asertivo. Poco asertiva, sí, gracias. De una manera poco asertiva puede generar que la situación se empeore, ¿sí? Porque si yo te minimizo, si yo te invalido, si yo digo, eso que estás sintiendo pues no es para tanto, si yo te digo, ven y salí rápido de lo que estás, te pongo a hacer, como decía Mónica, pues realmente creo que la situación se puede empeorar y la culpa que siente la persona por estar en ese estado se va a volver más grande, por ende va a tener pensamientos más negativos hacia sí mismo y por ende se va a sentir peor. Entonces es importantísimo. Ok. Otra cosa, otro punto ahí como importante que me parece a mí es hasta dónde sabemos cuándo nosotros podemos hacer, si es una tristeza por alguna situación, o hasta dónde efectivamente tenemos que recomendarle al otro, podemos recomendarle al otro, ve, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Qué piensas si buscas ayuda profesional? Ujú. ¿No? Porque creo que hay unos indicadores para que la persona diga, bueno, te estoy acompañando, pero acompañarte también es sugerirte en ese, no necesariamente es qué hacer, pero sí como poder decir, ¿qué te parece? Sí, sí, buscas una ayuda profesional, porque creo que ya llevas mucho rato como en esta situación y de pronto ya te está sobrepasando. Cosas que yo, por ejemplo, pregunto para identificar la profundidad del malestar en casos como de depresiones. Les pregunto, ¿cómo estás comiendo? ¿Sí? ¿Cómo estás durmiendo? Ujú, claro. ¿Sí? ¿Cómo está tu cuidado personal? ¿Cómo están tus cosas en el día a día? ¿Sí? ¿Estás sintiendo o sientes que estás como en modo avión? Bueno, ese tipo de preguntas que eso me permite a mí identificar el nivel de malestar que pueda estar sintiendo. Y creo que uno, como persona que acompaña afuera, no como psicólogo, sino como persona que acompaña, ustedes pues, que son los que están en el ejercicio de poder acompañar en algún momento a alguna persona que esté pasándola mal, pues es importante también como que puedan identificar cuáles son esas frases, Angie, que vos de pronto crees que son importantísimos para que la persona que acompañe pueda decir, no, ¿qué te parece si buscamos ayuda? ¿Cuáles son las frases que debe Sí, como decir? que cuáles son esas cosas que vos crees que la persona ya, esas señales importantes que dicen, no, efectivamente yo pienso que ya esto no simplemente es de yo acompañar, sino también de poder Ujú. sugerirle, busca ayuda. Bueno, pues yo creo que en general, en cualquier momento es oportuno el tema de la búsqueda de la ayuda profesional. Sin embargo, lo que tú decías ahorita es tener un poco el tema del tiempo también. Creo que es un indicador importante y es la cantidad de tiempo que yo llevo así, ¿sí? Ujú.
hay momentos donde nos acostumbramos a que pasen meses y yo esté en el mismo estado y es un estado de pronto muy profundo, donde yo no tengo, no sé, iniciativa para muchas cosas, donde ya no disfruto otras y pienso que simplemente tengo que estar y el otro tiene que sobrellevar la situación y sobrellevar, pero bueno, es importante también este tema de lo profesional. Creo que el tiempo es un indicador importante. Creo que también es cuando ya es un tema de heridas, ¿sí? De traumas, de situaciones que vienen de atrás, de no es solamente una situación ahorita que me generó este malestar o tuve ese conflicto en el trabajo o tengo este momento sí de estrés, pero lo supero, sino que es algo mucho más grande, pues puedo acompañarte, pero ya hay cosas que te corresponden a ti, ¿no? Entonces, yo creo que es ese punto de, siempre es un buen momento para pedir acompañamiento terapéutico, pero cuando siento que es algo más grande lo que tengo que trabajar, cuando no es algo solamente como de la circunstancia o del momento, sino que es algo que viene de atrás, es algo que me ha tomado mucho tiempo, es algo que está afectando mucho mis relaciones interpersonales, que está afectando mi calidad en los hábitos, obviamente, mi calidad de salud física, obviamente salud mental, pues es momento, ¿no? Es momento de sugerirle al otro, ¿qué tal si puedes buscar ayuda de una manera amorosa, respetuosa? Porque a veces también esa interpretación de busca ayuda es como que, ay, no, entonces yo estoy, afortunadamente ya no tanto. Se ha venido como Sí, ya, desmitificando exacto, ya la el gente no tiene acceso. tanto estigma a lo que viene siendo el tema de la terapia, pero sí siempre poder proponerlo desde ahí, desde el amor y desde el acompañamiento como respetuoso. Ujú. Sí, pienso yo que, pues efectivamente lo que decís, sí, todos deberíamos ir a terapia, sí, pero efectivamente no es algo que ya las personas han venido como haciendo, como entendiendo la importancia de poder acompañarse psicológicamente con un profesional, de poder brindarse a sí mismo acompañamiento profesional Ujú. por medio de un psicólogo, pero hay situaciones, la mayoría de las personas aún están como en ese proceso. Y entonces pienso yo que si hay indicadores que yo como persona que está acompañando al otro puede identificar, no, pues sí, lo que decías, llevamos ya 2 meses, 3 meses en ese estado, ya tú empiezas a ver que la persona se ve demacrada, como dicen, sí, pues que Ujú. ya se ve pálida, que ya su color ya cambia, que son personas que se empiezan a aislar también un poco, También. como que todo el tiempo están escondidas, no quieren salir, no quieren, y ya llevan muchos meses así, que incluso cuando llegan personas, eh, a veces me piden, mira, te estoy pidiendo la cita para una amiga, ¿sí? Ujú. Sí, sí, Te total. estoy pidiendo la cita para mi pareja, te estoy pidiendo la cita para, ¿sí? Entonces, no, es que esta persona me dice, la verdad es que ya no le ve sentido a la vida, ¿sí? Ujú. Ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando alguien te dice, la verdad, yo ya no le veo sentido a la vida, tú dices, uff, es importante decir, ve, ¿qué te parece? Sí, sí. Mira que, pues, no le podemos decir, ¿cómo no le vas a dar sentido a la vida? Si la vida es bella, si la vida es Mm. bonita, mira, tenés brazos, piernas, respiras, tenés un trabajo, bueno, lo que sea. Sí, ¿cómo no le vas a dar sentido a la vida? Sino que efectivamente entendemos que el sentido de la vida es lo que nos mueve, lo que a mí me lleva a levantarme, a hacer todas las cosas que hago en el día, aquí y allá, es el poder entender que la vida tiene un sentido y que yo la quiero vivir y que yo quiero estar en la vida, que yo quiero caminar la experiencia de lo que implica vivir. Y cuando yo digo, no, no le veo sentido a la vida, pues eso es un indicador que, uff, ya, si tú ya no le ves sentido a la vida, otra cosa, como que no, es que ya no puedo más, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con esto, ya me cuesta, ya llevamos días y meses que nos cuesta levantarnos de la cama y que la persona dice, la verdad es que yo ya no me quiero ni parar de la cama, no tengo ganas de pararme de la cama. Obviamente uno le da pereza, pereza pararse de la cama a veces, a mí me da pereza, pero yo me paro, ¿sí? Pero de alguna manera como este tema de que ya es constante, el no quiero, el no tengo ganas es como un indicador para que la persona pueda decir si ya hay señales importantes o lo que decíamos ahorita, deja de comer, deja de hacer las cosas cotidianas que hacía. Bueno, ese tipo de cosas que me parece a mí que son señales que uno como persona que acompaña Ujú. puede tener allí pendiente. Totalmente, no muy valioso ese punto, sí que se nos estaba escapando.
Igual lo que ponemos sobre la mesa siempre va a ser un buen momento, ¿sí? Para el acompañamiento. Esperamos que todos los puntos que hablamos hayan sido muy significativos para ustedes, claramente en función de ser red de apoyo, ¿sí? En función de permitirme acompañar. Todos necesitamos sentirnos acompañados, todos necesitamos red de apoyo y merecemos pues como que la otra persona esté, ver siempre eso como un acto de amor, ¿vale? Entonces, les agradecemos mucho por la sintonía, le agradecemos a Junior Flores Rincón, director de la emisora. Les recordamos nuestra cuenta de Instagram, que es Siente Psicología, ahí pueden encontrar más información sobre nosotras y esperamos verlos la próxima semana nuevamente. Feliz día para todos. Chao.